Ok, teología del reemplazo, que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. Entonces, Dios tiene un plan con el pueblo, la etnicidad de Israel, y que tiene otro plan aparte con la iglesia. Okay. Para estudiar lo de María, teníamos que hablar algo que se llama la Teotokos, que es la interpretación de que si Jesús vino de María, entonces quiere decir que María es la madre de Dios. Y eso es un debate teológico que se llama la Teotokos. Para la contraparte, que es la teología de los pactos, Israel puede desaparecer de la tierra y todos los judíos pueden ser aniquilados por un nuevo Hitler y no pasa nada. La interpretación de la Biblia sigue lo mismo. Israel no tiene nada que ver con la Biblia. Oh, ok. Entonces, ¿cómo explican como la nueva Jerusalén que viene en ese tiempo, ya después del rapto, después del milenio? Okay. Que Israel tiene una gran historia, pero ha pasado algo en la historia de Israel que está dividida la iglesia, los cristianos, y a mí me sorprende que la división sea tan enorme entre cómo miramos a Israel. Y para esto tenemos que hablar de las teologías de la dispensación y la teología de los pactos. Okay. ¿Qué usted sabe acerca de las dispensaciones? Si sabe algo. Yo. Dispensaciones quiere decir tiempos. Yes. Okay. Cuando usted escucha prédicas en la iglesia, dice, hey, Dios tiene todo el tiempo de la gracia. Ajá. Estamos en el tiempo de la gracia ahora. Es prácticamente lo que yo sé. Está como el tiempo de la ley. Ajá. Después vino Jesús y estamos en el tiempo de la gracia. Ok. Entonces, el dispensacionalismo divide a la Biblia o la manera de interpretar la Biblia como en 7 dispensaciones. Además de la gracia, ¿cuál otra dispensación? La dispensación de Adán, yes. El de Abraham, yes. De la ley de Moisés. De la ley de Moisés y después siguen las demás que, para serle honesto, a mí nunca me he querido meter más de la dispensación de la gracia, porque después de la dispensación de la gracia viene el milenio, el premilenio. Pero después. Yeah. Okay. Entonces, por eso... Ahí sí se vuelve bien confuso. Se vuelve confuso y digo, pues, no quiero dolor de cabeza. Yeah. Hasta que comencé a estudiar de Israel, me di cuenta qué tan importante es conocer las dispensaciones, porque de eso depende qué usted piensa de Israel hoy en día. Por eso le preguntaba, ¿puede ser que Israel desaparezca, sí o no? Para la contraparte, que es la teología de los pactos, Israel puede desaparecer de la tierra y todos los judíos pueden ser aniquilados por un nuevo Hitler y no pasa nada. La interpretación de la Biblia sigue lo mismo. Israel no tiene nada que ver con la Biblia. Oh, okay. Entonces, ¿cómo explican como la nueva Jerusalén que viene en ese tiempo, ya después del rapto, después del milenio? Okay. Y viene y la ciudad queda ahí en la nueva Jerusalén y está ahí en Jerusalén prácticamente, en un nuevo tierra, yes. Pero sigue hablando de Jerusalén y... Buena pregunta. Y aún tiene que es construida la nueva Jerusalén, okay. La ciudad. Excelente pregunta. Para ellos, nuevo quiere decir nuevo. Como usted sabe que en Francia existe, creo que en Francia, en Inglaterra, existe la ciudad de York. Uh-huh. Y en Estados Unidos existe la ciudad de Nueva York. Entonces es una nueva ciudad. Pero diferente. Que viene de Inglaterra. O sí. Viene de los ingleses que vinieron a los Estados Unidos. Sí. Hicieron una Nueva York, pero lo hicieron con la misma gente de Inglaterra. No con la misma gente, porque hay de mezclados, todo. Sí, está mezclado, pero también hay los ingleses ahí. Pero eso es algo, la perspectiva colombiana, que es algo totalmente nuevo. O sea, es Nueva Jerusalén, tiene que venir desde el cielo para estar ahí. Y otra de las... Bueno, porque Jesús nació de una judía, de María, y él vivía conforme al judaísmo o la ley de Moisés. Uh-huh. Circuncidado, entregado en el templo, a los 12 años fueron otra vez, uh-huh. Y él en la sinagoga, él guardaba el sábado. Bueno, los que practican o predican lo de los pactos dicen que eso, a ellos le llaman a su teología fulfillment theology. ¿Cómo podría decir en español eso? Fulfillment.
Cumplimiento. So, Jesús cumplió con su rol judío, pero él no es judío. Pero físicamente tiene parte de María. Para ser humano tuvo que pasar por María, que es el vehículo. Entonces, para alguien decir que es humano, tiene que pasar por un humano. Para alguien decir que es judío, tiene que pasar... Bueno, ahí entrando buena observación. Hay algo... Lo que yo he escuchado, han tenido como diferentes leyes, pero dice que los que son nacidos de una mujer judía son declarados judíos, que lo miran del lado maternal, no paternal. Pero no sé si es todo el tiempo, pero sí escuché algo de eso. Yo lo he escuchado también, que ellos cuentan alguien que es judío que viene de una madre judía, pero en la Biblia no miramos que hay muchas conversiones al judaísmo. Sí, podemos dar sin número de conversiones al judaísmo, que cualquiera se puede hacer judío. Para estudiar lo de María teníamos que hablar algo que se llama la Teotokos, que es la interpretación de que si Jesús vino de María, entonces quiere decir que María es la madre de Dios. Y eso es un debate teológico que se llama la Teotokos. Entonces, si él es judío, entonces él tiene tiene una genética humana de cierto rasgo judío. Entonces, los que estudian de los pactos dicen, eso no tiene nada que ver. Jesús es 100% Dios y usó el vacío, el recipiente de un cuerpo humano, pero una vez que se muere ya no tiene ADN humano. Es que para mí es un poco a la herejía, porque Juan nos dice que todo aquel que confiese que Jesús no vino en la carne, este es el espíritu del anticristo. Eso es lo que dijo el apóstol Juan. Entonces, le decía, todas estas contradicciones o roces se enfrentan estas dos teologías, la teología del dispensacionalismo y la teología de los pactos. Y la cosa es, para entrar un poquito más ¿de cuál quiere que hablemos más? ¿Del pacto primero o del dispensacionalismo? Explicarlo bien para que... Del dispensacionalismo primero. Ok, el dispensacionalismo enseña que la Biblia está dividida en 7 etapas, 7 dispensaciones, y que en esas dispensaciones como que todo está en compartimentos, y después de una etapa viene la otra, no hay una continuidad entre ellos en sí, solo paran abruptamente y después viene otra, como la ley se terminó y ahora viene la gracia. Entonces, eso es lo que, hablando de la perspectiva de los que critican al dispensacionalismo, entonces, y después donde se diferencia el dispensacionalismo es que Israel y la iglesia son dos identidades diferentes, y que Dios tiene un plan con el pueblo, la etnicidad de Israel, y que tiene otro plan aparte con la iglesia. Eso es lo que hemos el pueblo de Dios y la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que al final Dios tiene un plan con el pueblo de Israel, y para eso se usa el libro de Romanos capítulo 9 versículo del 9 al 11, donde Pablo habla de las ramas de que estamos injertados, que fuimos quitados, que Israel fue quitado para ser injertados los gentiles nosotros. Y eso es lo que se cree. Hay un plan en eso para que Israel sea injertado, pero que hay siempre una diferencia. Al final, como usted decía, va a haber una Jerusalén, y que van a ver el punto que usted dijo, que los judíos, eso es lo como él explica. Entonces, eso crea una tensión, porque crea como que si hubieran una dualidad de pactos, uno para la iglesia y otro para Israel, cuando la Biblia dice que hubo solo un nuevo pacto. Estoy hablando de la perspectiva de alguien que defiende
la teología de los pactos, sí. Covenant Theology. Okay. ¿Está claro eso? Sí. ¿Qué tiene de malo esa o qué tiene de bueno esa manera de verlo? Yo creo que el problema que yo veo es que si dice que hay un pacto separado para Israel, que ellos pueden ser salvos de otra manera que no fuera a través de Jesús. Exacto. Esa es la cosa. Puede ser alguien salvo sin Jesús o eso es lo que se le acusa, ¿va? Entonces esa es una de las cuestiones, sí. Entonces eso es ahí es donde nuestra mente enfrenta lo que le decía cognitive dissonance o disonancia cognitiva, donde wait a minute, va a ser Israel salvo por ser judío, y la iglesia tenemos que matarnos nosotros en vivir en santidad o tal vez los que creemos que somos salvos solo por gracia, aceptar a Jesús y ellos no tienen que hacer nada de eso. Entonces esa es la cuestión. Se mira que Jesús dijo que tenía que ese nuevo reino se tenía que predicar a todas las naciones, empezando con Jerusalén, y después a Samaria y después hasta los confines de la tierra. Entonces sí se mira que aún los israelitas tienen que aceptar a Jesús para ser salvos. Por eso él fue ahí primero, empezó desde ahí, es el epicentro de todo. Pero sí veo, son roces, porque uno ve el pacto que Dios hizo con Israel, que eso para mí siento que eso como que traspasa el tiempo también, pero que hace como se conecta con este tiempo, que es el tiempo de la gracia, donde tienen que aceptar a Jesús, pero puede ser que... como lo miran los de los pactos, la teología de los pactos, miran a Israel del Antiguo Testamento como si Dios le estuviera hablando a la iglesia solamente. Es ahí donde dicen que todo lo que Israel pasó eran sombras, que era una tipología para mencionar a la iglesia. Entonces ellos miran, por eso despectivamente a esta teología se le llama replacement theology. Digo en inglés porque todo esto yo solo lo he estudiado en inglés, o me cuesta traducir. Teología de reemplazo. Teología del reemplazo, que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. Entonces, y todo lo que se le prometió a Israel en el Antiguo Testamento estaba hablando específicamente de la iglesia, o solo de la iglesia, no de dos entidades. Que tiene sentido esa parte, porque cuando Dios le prometió a Abraham, a sus hijos, que iban a ser una bendición a todas las naciones, que ahí es donde se mira a Jesús, que a través de Israel iba a venir a Jesús salvación para todos, ¿verdad? Entonces en ese sentido sí. Entonces, se mira como que reemplazo, pero... Entonces ya se convirtió. No. ya es reformada. Eso se le llama la teología de los pactos la agarran los que se le llaman los calvinistas o los hermanos reformados, se les llama, que son los que abanderan esta cosa. Entonces, por eso le digo que es importante nosotros aprender la teología del dispensacionalismo y de Covenant Theology, la teología de los pactos. Gracias. Porque depende de esto es cómo nosotros interpretamos la Biblia, y tiene afecto. De hecho, yo tengo un paradigma, porque gracias a usted me ayudó a ser ciudadano. Ahora me toca votar. Me toca votar en las elecciones, y tengo que medir las ramificaciones que mi voto va a tener, y tengo que votar de acuerdo a mi pensamiento bíblico en este aspecto, y hay muchos aspectos, pero no es lo que va a definir mi voto, pero es un gran número, porque es lo más relevante en nuestro mundo. Entonces lo que le preguntaba es, esta teología del dispensacionalismo la atacan por eso, por crear dos pueblos paralelos que Dios tiene, y entonces
se mira un poco raro. Entonces, después voy a volver a eso. Ahora le quiero explicar la teología de los pactos, pero de una perspectiva contraria, como explicándolo lo que dicen los dispensacionalistas acerca del pacto. Okay. La teología de los pactos básicamente se divide en solo 3 pactos. Okay. Y este pacto, el primero se le conoce como el pacto de la redención, el segundo el pacto de las obras y por último el pacto de la gracia. Okay. Solo son 3 pactos. Okay. Puede ser que suene algo muy nuevo, pero el pacto de la redención dicen que es el pacto que Dios hizo, que la Trinidad hicieron entre ellos. Se reunieron entre ellos y dijeron: hagamos un pacto que nosotros vamos a crear una humanidad y la vamos a redimir porque van a fallar. Ese es el pacto, o muchas veces creo que le he escuchado que le dicen el pacto eterno, porque pasó en la eternidad pasada. Entonces ellos decidieron, y se escudan en versículos como en Efesios, creo que dice que Dios predestinó para salvación o antes de la fundación del mundo. O antes de la fundación del mundo nos santificó y todo eso. Entonces hicieron ese pacto entre ellos y después viene el pacto de las obras. El pacto de las obras es lo que en la dispensación le llama el pacto adánico, que dice que Adán iba a ser salvo mientras mantuviera su obra de fidelidad a Dios. Okay. O sea que Adán era salvo por la obra de no desobedecer. O sea que porque se le dio la opción de desobedecer. Uh-huh. Entonces tenía que mantener eso. Entonces, el momento de que Adán rompe el acuerdo, el pacto, entonces comienza el pacto de la gracia. So, es totalmente diferente a lo que hemos escuchado, ¿verdad? En nuestra esfera. Entra el pacto de la gracia cuando Dios le dice a la mujer: ok, de ti va a salir ¿cómo dice el versículo del niño, el carcañal? Le dice: como fuiste mordido en el carcañal, pero de ti va a salir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Sí. Ahí para ellos se activa el pacto de la gracia. Y el pacto de la gracia para ellos comienza después de Adán, que Dios hace un montón de pactos individuales con personas y hace pactos que tienen condiciones, pero todos apuntan o todos hablan de la gracia que ellos, por ejemplo, Abraham, Dios hace un pacto con Abraham y el pacto con Abraham no cumple su parte del pacto porque él tiene hijo con otro, pero Dios sigue con su gracia. Pero en ese hubo un pacto que Dios hizo consigo mismo. Ajá. Y él metía a Abraham ahí como parte, pero él no hizo pacto con Abraham. Él hizo un pacto consigo mismo. Sí. De acuerdo a Abraham. Ok, entonces cuando él hizo le dijo a Abraham que pusiera los animales y una antorcha de fuego caminó por en medio. Sí. En esa parte dice que él hizo un pacto consigo mismo, no hizo un pacto con Abraham. Abraham estaba como adentro del pacto, pero no dependía de Abraham, solo de Dios. Para esto de Dios. Sí. Creo que los de la teología del pacto apuntan a eso, como una afirmación de que Dios juró antes de la creación entre sí mismo. Es como repitiendo lo que ya se dijo antes de la creación. Yo prometo que voy a hacer un pacto de la Trinidad de redención, ya sea por Abraham, por Noé, por todos los demás y por la humanidad. Entonces lo que se está pasando ahí es una manifestación de lo que ya pasó en la eternidad pasada. Así es como muchos lo explican. Entonces, después cada pacto que pasa da una pizquita del pacto de la gracia,
que viene Noé. Noé es salvo por gracia, aunque él es justo, pero su familia no. Y no era tan justo, porque después de la mirada, emborrachándose. Pero yo creo que dicen que fue justificado, tal vez. Justificado solo porque Dios lo escogió, porque necesitaba acabar su pacto. Era más justo, sí, entre medio de toda la maldad. O él era el más justo, o que fue justificado por creerle a Dios como Abraham, por fe. Por fe. Entonces el arca de Noé representa a Jesús, que salva a la humanidad. Entonces, a través de todos los pactos, el punto de los pactos es que Jesús está en todos los pactos. El pacto de redención Jesús es el niño, quiere decir la simiente que va aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, en cada pacto es para enseñar lo que Jesús va a hacer, supuestamente. Okay. Y todo, aún lo que en la dispensación se le llama la ley, es parte de la gracia, porque nadie es salvo por la ley, sino que Dios permite estos rituales para presentarle a Jesús, que va a venir y va a tener un sacrificio que los va a librar de la ley. Y hasta que viene Jesús, entonces comienza el pacto de la gracia. Y en el pacto de la gracia es cuando Dios, por medio de Jesús, toda la humanidad, los que creen en Jesús o los que han sido elegidos en el pacto de la gracia, somos salvos. Y todo lo que se dijo en el pasado acerca de Israel era para llegar a la gracia en Jesús. Y todo, y por eso es que dicen que Israel era solo como un propósito, no era el propósito, era un medio para llegar al pacto de la gracia, que la gracia es Jesús mismo. La gracia siempre ha sido Jesús, tipificado en sombras y todo lo demás. Okay. Entonces, esta manera de ver la Biblia, aún en la escatología, en la profecía, el tiempo profético del futuro, muestra que Jesús ya hizo todo, ya cumplió todo, y no hay que esperar. Entre muchos de ellos dice que no hay que ni esperar el rapto. Okay. No hay un rapto porque Jesús ya cumplió de llevar a todos a sí mismos, a la iglesia, a todos los cristianos a sí mismo. Y que sí viene un tiempo donde Jesús viene a gobernar, o ya comenzó a gobernar a través de nosotros, pero que no necesita un rapto donde se separa la iglesia y quedan los judíos aquí abajo. En el dispensacionalismo la iglesia sube y los judíos se quedan abajo esperando a la conversión o el Mesías, y después dice, de acuerdo al dispensacionalismo, que los judíos todos son salvos, y entonces nos encontramos todos en la tierra. Creo que así es, la tierra, ya gobernando sobre la tierra. Dice que todos van a ser salvos, o hay un número que tiran del 144,000 de los que creen, de los que se han quedado. Sí, buena pregunta. La cosa es que usan el término todos son salvos porque Pablo dice hasta que todo Israel sea salvo. ¿Has escuchado ese versículo? Lo podemos buscar, sí. Porque ese es muy importante. Tantos versículos que hemos tirado. Todo Israel será salvo en Romanos 11:26. Le digo que estudiar Romanos 11 capítulo 9 y 11 es el dolor de cabeza para los la teología del pacto. Okay. Ignoran esto. Entonces 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará a Jacob de la impiedad. Wow. Entonces, de ahí viene el dispensacionalismo. Que separa a Israel de la iglesia. Separa a Israel de la iglesia. Hay dos entidades y todo esto. Entonces,
ellos ignoran o reinterpretan esto como diciendo no, por eso muchos de los teología del pacto no creen en el rapto, sino que creen que hay un solo evento donde toda la iglesia viene a gobernar de un solo. Israel es Cristo, Israel es la iglesia y la iglesia es Israel, porque hay versículos que Pablo dice el Israel de Dios, de dos pueblos hizo un pueblo. O sea que ya un Pablo estaba confundido. Mire, yo hablé con una persona que yo respeto mucho y que cree en los pactos y me dice, no, es que Pablo tuvo revelación progresiva. Sí. Entonces, básicamente diciendo que el Pablo al principio se contradice con Pablo al final. Al final. Porque estaba recibiendo revelaciones. Que para mí afirmar eso es muy peligroso y no lo creo. Sí. Porque uno, no estamos a ciencia cierta de todos los escritos de Pablo. Cuándo fueron, cómo somos, hay mapas y todo eso, pero no es una ciencia cierta. No estamos ni de acuerdo si Pablo escribió el libro de Hebreos o no, y muchas de esas cosas encontramos cosas en hebreo, y entonces sería decir sí, Pablo se contradijo entre sí mismo. Entonces es algo muy peligroso que solo lo ha escuchado alguien, no es una postura de todos ellos, pero sí lo he escuchado. Entonces sí, Pablo, para ser honesto, Pablo habla mucho de unificar las dos entidades entre la iglesia y los judíos, Israel. Pero similarmente ha habido también hay muchos versículos, más que todo en la escatología y aún en Jesús, donde podemos ver que puede ver que miremos dos entidades separadas. Yeah. Y la pregunta ¿es posible que Dios tenga dos pueblos? ¿Es posible que sean las dos cosas a la misma vez? Tener dos pueblos, pero que seamos uno, pero que también sea santificado Israel por el pacto que Dios ha tenido con ellos. Ahorita la están apedreando. Bueno, eso es lo que le quería preguntar y queríamos hablar, porque depende de esto, depende de cómo nosotros miramos a Israel hoy. Con razón, yo miro que la mayoría, algo que a mí me sorprendió es que la mayoría de los cristianos, preparados en teología, la gran mayoría, son de la teología del pacto. O sea que la mayoría de los cristianos en todo el mundo creen que Israel no tiene nada que ver. Ya no tiene nada que ver. Sí. Y para mí fue desconcertante esto, porque uno pensaba de que había una unificación, por lo menos en que en 1948 Dios hizo un milagro. Pero para las personas que afirman esto, en 1948 no hubo ningún milagro, cuando Israel se hizo nación en un día. Entonces digo, wow. En la guerra de los 6 días. Nada que Dios no les estaba ayudando. Nada. Por eso le preguntaba, si Israel desapareciera, ¿cambiaría algo en su teología para estas personas o para los hermanos que se suscriben esto? No. Y para nosotros es interesante, porque para nosotros Israel está en nuestras canciones, y es por eso que he escuchado personas que dicen que nosotros no deberíamos de cantar la canción favorita de todos los cristianos. ¿Cuál es? Dispensacionalistas. Él es el poderoso de Israel. Ahora hay que decir, Él es el poderoso de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La católica o no sé, cualquiera. Entonces, eso es lo que apuntan. No deberíamos ni hablar de que somos levitas, porque eso es una sombra de Israel. ¿Qué piensan de bendecir a Israel?
Que benditos todos los que te bendicen y malditos todos los que hablan mal de Israel, prácticamente. Yo creo, yo he escuchado a uno decir, sí, hay que orar por todas las naciones. Entonces, pero otros dicen, sí, en ese tiempo es era un pacto para Israel, hasta que como le llaman a su teología, fulfillment theology. Entonces, una vez que se cumplió la ley, que cumplió todo, vino Jesús, entonces se terminó ese pacto. Ya usted puede bendecir o maldecir a Israel todo lo que quiere y no le va a pasar nada. Aunque Chávez dice lo contrario. Chávez, evidencia número 1. Chávez dijo, desde mis entrañas, y pum. Y estaba bromeando hoy que, no, un chiste de mal gusto, que dice que se cayó el presidente de Irán, el helicóptero se cayó y no sabemos si se murió o no. Entonces todo el mundo pensó, en este momento piensa de que como estamos grabando el podcast, no se sabe si fue un accidente o fue Israel. Pero parece que hay bastante nieblina, entonces yo les puse en el comentario, no se preocupen, no fue Israel, fue Dios. Y ahora le van a apedrear a usted. Solo para crear controversia. Entonces no sabemos si Dios tiene algo que ver. Entonces, ahora lo que le quiero hablar es los orígenes, que para mí lo más importante es los orígenes de estas teologías. Yo he aprendido algo desde que comencé en el Evangelio. Aprendí que si nosotros estudiamos los orígenes, encontramos la intención por qué las personas creen lo que creen. Muchas veces se encuentra en el origen, en los fundamentos, ¿verdad? Entonces, hablemos de los fundamentos de estas dos teologías, a lo que yo sé. No soy experto, le digo, pero necesitaba desahogarme de lo que he aprendido y puede ser que dije un montón de burradas aquí que no están bien de la teología, pero esto lo hago para eso, por si alguien en los comentarios me corrige en lo que estoy bien, lo que estoy mal. Esto es a lo que he sido expuesto a través de toda mi vida, y puede ser que esté errado o no, pero eso no me quita nada. Para eso, gloria a Dios por el internet. Los orígenes de estas dos, ¿de cuál le gustaría hablar primero? De estas dos teologías, de la dispensación o de los pactos. Bueno, él dijo que ya tenemos más de una hora. ¿Quieres seguir? ¿No importa? Sí, démoslo. Ok. Entonces quisiera hablar de los pactos, de los orígenes de los pactos. Ok. El origen de los pactos, esta manera de ver la Biblia. No. Ok. Quiero hacer los orígenes de las dispensaciones primero. Ok, aún más. El dispensacionalismo dicen que es un fenómeno americano. Ok. Dicen que lo negativo primero. Vamos a hablar de lo negativo de los dos, o el positivo. Vamos a ver. El dispensacionalismo dice que es una teología hiperamericana. Ok. Porque como Israel se volvió en 1948, se volvió una nación, eso despertó el fervor de los profetas de reinterpretar la Biblia, decir, miren, Israel ya volvió a la nación, entonces quiere decir que Dios hizo esto. El dispensacionalismo enseña esto y esto, entonces estamos en los finales tiempos porque regresó. Entonces interpretaron la Biblia por los sucesos que pasaron supuestamente en 1948, pero más antes que eso, dicen que eso despertó, se desarrolló por Scofield, un hombre que hizo su propia Biblia. Y dice que él iba haciendo notas acerca, cuando él estudiaba Israel y notó de que Israel se miraba muy prominente en la teología, él escribió varias notas en su Biblia y que él la printió como comentarios. Ajá. Entonces, pero se hizo tan popular la Biblia que se volvió una teología en muchas personas que no la deben de tomar, pero eran solo notas de él.
Y dicen que este modo de ver la Biblia, dividiendo las temporadas, fue él que se le inventó. Y como él se lo inventó, se hizo popular, y como se hizo popular, comenzaron a hacer novelas en Estados Unidos acerca de esto. Tim LaHaye, que son productores de Hollywood, y comenzaron a ver el rol prominente de Estados Unidos como la nación número 1 del mundo que apoya a Israel, y como apoya a Israel, estamos del lado del bien. Entonces, ¿esos son los Left Behind books? Yes, esa es la serie de los dejados atrás, el rapto y todo eso. Entonces dicen que esta teología es bien reciente, de los 1800, 1800, que se inventó para darle cabida a Israel en la teología, por lo que miramos. Y es una manera como se ve natural en la Biblia, pacto aquí, pacto aquí, pacto aquí, pacto aquí, pero se diferencia bastante en la última dispensación, que es la dispensación del milenio, donde ahí ocurren todas las guerras y ahí aparecen los buenos y los malos. Entonces, Rusia es malo porque dice Gog y Magog. Entonces y en el momento del comunismo Rusia era el comunista, entonces obviamente tiene que ser un malo y todo eso. Esa es la crítica acerca de eso. Los de los pactos acusan esto que es una teología inventada nueva. Ahora, la teología de los pactos tiene más que todo su origen o su auge del punto de vista de los dispensacionalistas y aún de ellos mismos, de la reforma de los protestantes. Entonces, del tiempo de Martín Lutero. Yes. Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero y todos los reformadores como Calvino y otros, se me escapa el nombre, interpretaron la Biblia de esta manera, de que Dios hizo un pacto con la humanidad, entre la Trinidad, de salvar a la humanidad, y pusieron ese plan a práctico y se cumplió en Cristo. Entonces, lo bonito de los pactos es que es bien cristocéntrico, porque toda su teología se centra a todo alrededor de Cristo, cosa que para un cristiano, ¿quién no quiere que le hablen de Cristo? Claro. Entonces, el problema es, del punto de vista de los dispensacionalistas, que el pacto entre la Trinidad, el pacto de redención, nunca se menciona en la Biblia. O sea, es una invención de teólogos para explicar la Biblia. Y mucho de lo que ellos hacen es espiritualizar la Biblia de una manera que no es bueno para ellos estudiar la Biblia sistemáticamente, punto por punto, porque hay muchas contradicciones. Entonces lo generalizan todo, espiritualizan a Israel como si fuera la iglesia, y se inventan pactos como el pacto de la redención, que dice que la Trinidad se juntaron y jugaron un pacto entre ellos para la redención, para llegar a la iglesia. Pero no existen, y lo que ellos dicen, pero la Trinidad tampoco aparece en la Biblia, y nosotros creemos en la Trinidad. Pero la cosa que ellos hacen muchas de esas cosas en la Biblia. El pacto de la gracia, ponen a todos los pactos en un solo pacto y los dividen entre condicionales e incondicionales. Pero la Biblia no nos dice cómo dividir la Biblia. La Biblia misma no nos dice cómo dividir la Biblia. Entonces, de lo que ellos acusan a los dispensacionalistas, ellos lo hicieron, nada más que lo hicieron de otra manera. Pero hace más años antes. Entonces, y esto para mí es el problema de la falacia de la novedad, que se le conoce. Para mí es una falacia decir que algo está malo porque es más reciente. Eso es una falacia en la lógica. Sí. Algo que es nuevo, ya sea bíblico, no quiere decir que no sea verdad. Ese es mi punto de vista. Por eso ese argumento para mí es muy, muy frágil, porque si usted viene con nueva información, como pasó con los rollos del Mar Muerto,
tenemos más información de la Biblia nosotros ahora que hace 100 años. Sí. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A un teólogo de hace 100 años o un teólogo de ahora que tiene más información? Entonces, la teología de los pactos dicen, esa es inventada porque es nueva, solo tiene unos cientos de años nueva, y nosotros desde Martín Lutero, desde Calvino, todo esto, la tenemos bien clara, que solo hay 3 pactos. Pero hicieron lo mismo, inventaron, nada más que le inventaron hace 20. Pero si usted les dice, no, nosotros no lo inventamos, eso está en la Biblia. Lo mismo dicen los dispensacionalistas, no, nosotros no lo inventamos, eso está en la Biblia, claro, solo hay que leerla. Los dos se acusan de lo mismo. Uh-huh. Entonces, lo que sí me gustaría apuntar de la teología de los pactos, que ellos acusan a los dispensacionalistas de interpretar la Biblia a la luz de la realidad del mundo político que existía. Por ejemplo, vieron a Israel, que Israel se hizo nación. Uh-huh. Entonces vieron una profecía y la interpretaron como una profecía cumplida. Uh-huh. Pero de la misma manera como ellos miraron a Israel a surgir como una nación, y mirar que esto le aplicaron la Biblia a eso, ellos son acusados de lo mismo. Ellos, al no ver a Israel en la tierra de Israel prometida, uh-huh, y sin ninguna posibilidad de que Israel estuviese donde Israel está hoy, crearon una teología donde Israel no puede volver a esa nación. ¿Cómo va a volver a Israel cuando ya no existe? Para ellos, los judíos no tenían ninguna posibilidad de volver a la tierra prometida. Wow. Y esto, ¿cómo lo sabemos? Todos los reformadores, y esto a mí me quebró el corazón porque son personas que nosotros admiramos. Uh-huh. Todos los reformadores odiaban fervientemente a los judíos, con un odio inexplicable. Wow. Que ellos lo miraban como la escoria del mundo. Los reformadores, no estoy hablando de Hitler, no estoy hablando de... Los reformadores miraban a los judíos como la escoria del mundo, porque se ponían a pensar, como estos menes miran cómo Dios les quitó la tierra para que sepan de que tienen que volverse cristianos, uh-huh, y no van a volver a la tierra. Entonces ellos inventaron la teología de que no hay otro Israel, y la iglesia es Israel, porque la iglesia ya existía, ya estaba establecida. Entonces Calvino, Lutero comenzaron a escribir en contra de los judíos. San Agustín también, que es uno de los genios de los cristianos, en quien ellos basaron la Reforma. ¿Es cierto que Martín Lutero también perseguía a los judíos? Él escribió unos escritos que dijo que ellos deberían de ser exterminados. Wow. Los judíos deberían de ser exterminados. My gosh. Y miramos esta postura de los reformadores hacia la realidad política de sus días. Uh-huh. Al ver a un Israel destruido, desparramado, y que no se convertían al cristianismo de sus compatriotas, no tenía sentido en su cabeza. Estos menes no están viendo lo que sufren. ¿Por qué no se convierten? Sí, los escritos de Lutero fueron usados por Hitler. No. Y fueron producidos por Hitler. Hitler usó la propaganda de Martín Lutero. ¿Por qué los judíos deberían de ser exterminados? Entonces, eso a mí me quebró el corazón. Y le cuento algo. Entonces, por eso, mire, los que creen en la teología de los pactos, yeah, tienen un antisemitismo bárbaro. Eso es algo que muchos de ellos, no todos voy a decir, pero tienen en común. Al contrario, el dispensacionalismo, tenemos el problema también, que el dispensacionalismo adora. Amamos mucho a Israel. Pero amar es una palabra buena, pero adoran a Israel. Ponen la bandera de Israel en el altar. En el altar.
Se viste en la danzarina con cosas de Israel. Pero le cuento algo. El carácter de Calvino, los calvinistas enseñan que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. De ahí viene el pacto eterno, el pacto de la redención. Que usted no escoge ser salvo, Dios lo escogió, Dios le dio la fe, Dios le dio todo. Para eso se estudia el calvinismo. Este hombre muy reverenciado por todo el mundo cristiano, pero le enseñó el carácter de este hombre. Este hombre una vez él creía que Israel no existía y que la iglesia lo suplantó. Pero escuche esto: hubo un men que quería discutir con Calvino y Calvino le dijo: si vos venís a mi ciudad, no salís vivo de aquí. No. Y este hombre no le creyó. No. Vino a la ciudad de Calvino y ese hombre fue quemado vivo enfrente de Calvino. Oh my gosh. Y Calvino solo estuvo viendo ahí. No soportan que alguien les lleve la contraria. No cabe en su cabeza que pueden estar equivocados. Y esta postura se ha replicado desde los tiempos de antes, que se ha llevado hasta el día de hoy, que hay un antisemitismo en todo. A mí me sorprendió ver, y hasta el día de hoy me sorprende ver, que Israel no se le da el beneficio de la duda. Tiene, porque de parte de este tipo de personas, porque se le ve con los ojos de que ellos son malvados, sionistas, que con una agenda que fueron ahí, que no son judíos, y que si son judíos y todo eso. Pero también yo entiendo a los reformadores. ¿Sabe por qué? Entiendo a los reformadores. Les doy el beneficio de la duda. ¿Por qué odiaban tanto a los judíos? Y es que después de que Jesús destruye el templo por medio de la profecía, ellos son desparramados por eso. Los judíos también tienen que crear una teología para explicar qué les pasó a ellos. Son los rabinos comenzaron a hacer una teología propia de ellos a través del Talmud, porque lo que les estaba pasando a ellos concuerda mucho con lo que Jesús dijo. ¿Entiendes? Entonces, o se convertían al cristianismo o se inventaban algo más. Entonces se inventaron otra Biblia que se llama el Talmud. Y en el Talmud hablan de Jesús, que Jesús era un fornicario, que su mamá era una prostituta, que María era prostituta, que Jesús era de los más bajos. Entonces se hicieron una nueva Biblia que se le llama el Talmud, y el Talmud enseña que es la explicación del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento reinterpretado por los rabinos. Todo para reconfigurar todo, para darle a entender a los judíos de lo que Jesús profetizó no era cierto. Pero es un libro más grande que la Biblia en sí. Wow. Y para ellos les enseñan a la gente que ellos tienen que estudiar el Talmud, no la Torá. Oh, sí. Entonces, los judíos de hoy serían judíos irreconocibles al judaísmo de Jesús o de mucho antes tiempo, porque ellos estudian una nueva creencia, que es el Talmud. Todo lo reinterpretan a través del Talmud, y todo lo que dicen de Jesús, que Jesús nació de María, pero que María era una prostituta que se acostó con un soldado romano. Wow. Y muchas otras cosas bien denigrantes acerca de Jesús. Todo eso ellos, para explicarles a ellos cómo es que una religión judía de 12 apóstoles se hizo tan grande, y siendo una religión que comenzó judía, entonces se tuvieron que inventar el Talmud para explicar todo eso. Entonces los judíos que se encontraron con los reformadores eran los dos bien hostiles. Uno que odiaba a los cristianos porque ellos llegaron a creer de que Jesús, uno, ni era judío, de que Jesús era lo peor que le pasó a Israel,
no por la historia de los apóstoles, sino por la historia que se inventaron después en el Talmud. Entonces, todos los judíos de hoy miran al Antiguo Testamento, ellos no estudian Isaías 51. Okay. Por eso usted ve a las calles de Israel y le preguntan, ¿has leído el 51? ¿Quién se parece a eso? Yo he visto muchas entrevistas de eso y me sorprende de que cuando ellos leen eso, se sorprenden, parece Jesús. ¿Entiendes? Pero como ellos y uno piensa que ellos están leyendo Isaías y ellos no están leyendo Isaías. Uno cree que el judío es experto en la Torá. En la Torá. Y lo que ellos hacen es muchas veces se memorizan la Torá, pero estudian el Talmud para interpretarlo. Wow. Entonces no tienen acceso. Por eso es que se cumple la palabra de Pablo que dice que esto se les ha puesto un velo para no ver. Ellos tienen de separación no un velo, sino un libro así de grandísimo. Wow. Que no los deja ver a Cristo hasta que ellos se ven confrontados con el Evangelio. Tiene que ser un milagro exagerado para que ellos acepten a Jesús por lo que ellos estudian a través del Talmud. Entonces, por eso yo casi entiendo a los reformadores, porque ellos odiaban bastante a los judíos, porque los judíos era algo irreconocible, porque el Talmud les enseñaba a odiar a los cristianos. Y hasta el día de hoy nos enseña a odiar a los cristianos. Entonces, pero eso no excusa que los reformadores, su antisemitismo contra esta étnica judía, que odiaban a los judíos por no aceptar a Jesús, y también interpretaron la Biblia como Dios los desterró, entonces quiere decir que no los va a volver a reunir. El problema es que en 1948 pasó lo imposible. Que Israel llegó a ser una buena nación, una nueva nación, y ahí es donde estamos ahora. Entonces, de igual manera nosotros podemos interpretar la Biblia de las dos maneras. A mí no me había interesado tanto la escatología porque no tenía ninguna consecuencia en mi diario vivir. Yo tuve una discusión con uno de mis hermanos que le gusta entrar en escatología, y a mí me daba una pereza hablar de escatología, porque ya muerto va a pasar lo que va a pasar. Sí. Y si no me he muerto, quiere decir que Jesús viene por mí. Entonces, de igual manera, como mejor escucho a Jesús, que Jesús dijo, cada día trae su propia afán. ¿Para qué me voy a preocupar por el milenio? Sí. Como una hermana de la iglesia viene y me dice, Malky, me dice, es cierto que vamos a estar con Cristo 1000 años y después vamos a ser tentados. Por lo que yo sé, es así, no estudia bien, y se puso a llorar. Entonces, pero en ese momento no había nada de escatología, no decía todo eso. Pero ahora me ha interesado más porque hay una cuestión que hay que resolver. ¿Oramos por el Israel de hoy o no oramos por el Israel de hoy? ¿Tiene un Dios un plan para el pueblo étnico de Dios? ¿Son pueblo de Dios o no son pueblo de Dios? ¿Somos una iglesia, todos en un solo mismo cuerpo, o hay dos entidades separadas? Con toda esta información, ¿qué piensa? Es que yo creo que definitivamente, pues cuando se escribió la Biblia, no se escribió con capítulos ni versículos ni nada de eso. Exacto. Y alguien fue y organizó la Biblia de esa manera que ayuda a verlo en una perspectiva más clara. Sí. Aún al hacerlo así, hay veces que se ven donde hizo una separación, donde uno lo puede conectar. Y no son en muchas partes, pero en algunas partes donde uno dice, mira, si uno corre esto, da diferente perspectiva. Sí. Entonces lo mismo con lo político, uno puede como poner como otro lens, como otro filtro para tener más, porque la Biblia es muy rica en todo lo que tiene, uno lo puede ver de diferentes perspectivas, pero aún así no es 100% correcto. Entonces cuando uno dice, ok, lo voy a ver de esta perspectiva, es como para llenar más y para siempre siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, donde yo creo que Martín Lutero y todos los reformadores se equivocaron es ver la Biblia en los tiempos que estaban viviendo, pero al tener odio, eso definitivamente no es del Espíritu Santo.
especialmente cuando Jesús dice que hay que predicar la palabra a los judíos también, empezando por los judíos. Sí. Y no quiere decir, empiecen y después no regresen y no les hablen. Jesús mismo estuvo ahí y les predicó primero a ellos. Y aún si se cree que desaparecieron, ya Israel ya no es, entonces se convierten en otro pueblo más, en otro pueblo más que necesita el amor de Jesús, en otro pueblo más que tiene que ser evangelizado, en otro pueblo más que se tiene que amar y bendecir, aunque sea pueblo de Dios o no. Entonces, al entrar a eso, a un odio, antisemitismo o en cosas de que Israel no importa, nos estamos saliendo todavía de lo que Jesús nos estaba tratando de enseñar, de que todos estamos llamados, todos, Él quiere salvar, Él quiere que todos seamos salvados, incluyendo a Israel. Entonces, ver en la mirada de los dispensacionalistas a Israel como más especial, o que hay que bendecir, en ese sentido no trae tantos problemas, porque de igual manera se tiene que evangelizar, se tiene que amarlos, hay que bendecirlos. Puede ser que sí sean pueblo de Dios. El problema donde ellos caen es cuando adoran a Israel más. Y Israel no ha sido puesto para ser adorado. Uno puede bendecir a un país y todavía saber que están haciendo algo malo y decir, estás haciendo algo malo. Eso no es que quita toda la culpa de Israel. Entonces, de los dos lados le veo mal. Le veo bien también en los dos lados, porque son perspectivas para verlo y para uno poder entender más la palabra de Dios. Pero eso de los reformadores me quedé impactada con eso. No lo puedo creer que llegaron hasta ese punto. Es muy triste. Es muy triste, pero algo para añadir es que los dispensacionalistas sí creen que Israel va a ser salvo en su mayoría, pero no todos los judíos, sino en el final de los tiempos va a ser Israel, van a aceptar el evangelio y entonces viene Cristo. Entonces, por eso nosotros o mejor dicho, los que se suscriben al dispensacionalismo creen que es muy importante evangelizar a Israel, porque en Israel se cumple la promesa que dice Pablo, entonces todo Israel será salvo, y Pablo dice que una vez los que fueron desgajados van a ser reinjertados. Entonces, la iglesia cree, los dispensacionalistas creen que al Israel, la mayoría de Israel se convierte en una nación cristiana, entonces Cristo viene. Entonces, por eso hay tanta empeño en guardar el Estado de Israel para tenerlos en un lugar para pescarlos a todos. Pero no quiere decir de ninguna manera, el dispensacionalista cree que el israelita por nacionalidad es salvo, sino que Dios tiene un plan por ser israelitas para que sean presentados, para que acepten el evangelio en su gran mayoría, y entonces viene Cristo. Entonces, con eso, ¿cuál cree que es mi perspectiva? Adivinando a cuál me suscribo. Entonces, ¿sí se ha suscrito a uno? Creo que estoy en un proceso, porque gente que yo respeto mucho, y la mayoría de los teólogos, de hecho escuché una estadística que no hay dispensacionalista en las universidades menores de 50 años, dicen, que doctorados, gente respetable, todos son viejos, que ya está pasando esa manera de ver la Biblia, que todo el mundo, la nueva generación en los estudiantes, solo hay un seminario que enseña eso, y es el seminario de Dallas, que son bien fuertes. Pero hay otra postura que la podemos hablar después, que ha salido nuevo, se llama los pactos progresivos, que supuestamente agarra lo mejor de los dos y explica una nueva postura de ver la Biblia. Y como le decía, no es una falacia decir que algo nuevo
está incorrecto. Sí. Porque todos estamos viendo la perspectiva bíblica con información nueva. Esa se le llama the Progressive Covenant, que agarra lo mejor de las dos partes. Pero los dejo para terminar, versículos que a mí me incomodan o me dejan en medio. Jesús lloró no por una futura Jerusalén. Jesús solo lloró 2 veces. Una fue por su amigo y el otro fue por Jerusalén. Y dijo: oh Jerusalén, cómo me gustaría verte como las gallinas agarran a sus polluelos. Yeah. Otra de las maneras por cual pareciera de que Dios tiene algo con Israel, o Jesús, de la perspectiva de Jesús, es que Jesús ya resucitado, los discípulos le preguntan: Jesús, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? No los toca a vosotros saber ni los tiempos. Eso lo sabemos yo y mi Padre. Dejando saber a uno que cree en los pactos de Covenant Theology. No he escuchado a alguien que explique ese versículo que Jesús no dijo: pucha, no tuve 3 años con ustedes y no se dieron cuenta que ustedes son la iglesia y que no hay nada más. Jesús dijo: el reino de Israel, dice, va a ser establecido en otro tiempo, dando a entender en otro tiempo, pero no nos toca a vosotros saber. Yeah. Y cosa que el que cree en los pactos cree que el reino de Dios ya ha estado aquí, ya ha estado establecido en la iglesia y sigue siendo establecido. Pero Jesús dijo que venía otro reino, que no nos toca saber a nosotros los tiempos cuando van a ser. Eso, entre muchos versículos, nos deja para investigar mucho más acerca de esto. Y creo que sí deberíamos de orar por Israel. Yo he visto lo que pasó en octubre 7, pero también he estado viendo, yo me he expuesto para no ser descorazonado, me he expuesto a la guerra que está pasando en Rafa, en Gaza ahorita mismo. Y también son desgarradores las imágenes. Sí. Muy triste. Muy triste. Y oramos por Israel, que Dios bendiga a Israel, por si acaso, como dicen. Pero también oramos que Dios tenga misericordia de Gaza y que Dios bendiga ese pueblo. Sí. Y que los dos vengan al conocimiento de Cristo. Sí. Repito. Con eso, no sé si tiene algo que añadir, pero para otra ocasión explicamos tal vez algo más. Sí. No, he escuchado de que Jesús se le ha aparecido a mucha gente en Gaza. Muchas personas se han estado convirtiendo. La iglesia en Gaza ha estado sufriendo mucho también. Entonces sí, oramos por ellos. También bendecimos a los de Gaza, a los de Israel, y que se termine esta guerra rápida, porque siempre las guerras son muy feas. Amén. Yeah. Bueno, gracias, amor. Love you. Love you.